Tura, productor de cine, empresario. El pasado 22 de mayo te uniste, Rodrigo González, al grupo más exclusivo del montañismo nacional. Aquellos mexicanos que han pisado la cumbre del Everest. Cuéntanos, a ver, ¿qué hiciste? Oh, gracias por la invitación, Fernanda. Gracias, Santiago. Bueno, primera aclaración, sentirme como parte del grupo, del gran grupo selecto de alpinistas, en lugar de sentirme parte de, me siento más alejado que nunca, porque es otra forma de escalar ahora que antes. O sea, los verdaderos alpinistas, que ellos tenían que llevar todo su equipo, llevar su agua, derretir su propia nieve, sus casas de campaña, sí son como dos deportes completamente distintos. O sea, sí hay un antes y un después en el alpinismo. ¿Qué tal? Sí, y todo mi respeto, ¿eh? O sea, esa época de Carlos Carzolio, del Ávila, que eran pues, los primeros mexicanos que llegaron allá, no se compara el esfuerzo. O sea, sí quisiera darle todo mi respeto a esos alpinistas porque hay mucha diferencia, ¿no? A ver, espérame, detente ahí. Es que me parece muy interesante este tema. ¿Cómo era en la época de Carzolio? Mira, en la época de Carzolio, tú tenías que ser totalmente autosuficiente. O sea, tú tenías que establecer contacto con tus sherpas, hacer tus rutas, llevar tus cuerdas, llevar tus casas de campaña. Tú montabas, desmontabas, cocinabas, cargabas, todo. Y sobre todo el tema tecnológico del clima. O sea, no tenías como una base con la tecnología que hoy te da de va a haber mucho viento, va a haber mucho frío, se va a poder subir, no se va a poder subir, hay riesgo de avalancha, no hay riesgo de avalancha. Entonces eran verdaderos héroes, a pelo, ¿no? O sea, a pelo, iban a pelo. Y muy valientes, y temerarios, y exploradores de verdad, ¿no? Ha mejorado la tecnología, por supuesto. Ha habido hay más accesibilidad a llegar al Everest. Sigue siendo difícil, o sea, vamos, oficialmente me convierto en el mexicano 54, o sea, a pesar de que ya hay más accesibilidad, sigue siendo difícil y necesitas de mucha suerte para poderlo hacer, pero sí hay una distinción. Yo te diría que de unos 15 años para acá es mucho más posible para alguien común y corriente, que de hecho ese es mi caso. O sea, yo no soy alpinista, yo me considero un turista de altura de vez en cuando, pero gracias a que existe todo esto es que puedes hacerlo. Tienes que hacer la tarea, ¿no? Y tienes que tener un sueño, tienes que quererlo mucho porque es bien difícil el entrenamiento y todo el proceso es muy difícil y costoso físicamente, mentalmente, pero antes no lo hubiera podido hacer sin duda, ¿eh? O sea, reconozco esa diferencia que hay. Y eso en lugar de desanimar, pues a mí me animó, es decir, oye, ya en esta época, pues si tienes un sueño así de grande que para mí era imposible siempre, pues puedes hacerlo. A ver, son 7 cumbres en el mundo, las más famosas, ¿de acuerdo? Bueno, sí y no. O sea, las 7 más famosas son las más altas de que son Everest, Aconcagua, Denali. Correcto. Kilimanjaro, Elbrus. Correcto. Vinson. Correcto. Y Carstens. Correcto. Esas son las 7. Estas son las 7 más altas de cada continente. Ah. Pero te voy a dar un dato. En los Himalayas, las montañas de 6,000 metros, por ejemplo, aquí en México, el Pico de Orizaba, que es nuestra montaña más alta, es de 5,630 metros. 5,630. La base del Everest es 5,400. O sea, donde sí, pero empiezas. Arriba escalarles 8,000. Exacto, casi 9,000. Casi 9,000. Casi 9,000. O sea, ¿2 veces? Casi. Casi 2 veces casi el Pico la de base. Orizaba, ¿no? Pero la montaña más alta fuera de los Himalayas es el Aconcagua, que es de 7,000. ¿No? Es la más alta fuera de los Himalayas. El Aconcagua es la más alta. Y se volvió. Está en Sudamérica. Está en Argentina, exactamente. En Argentina. Está en Argentina, muy cerquita de Chile, justo en la frontera, en los Andes. Denali, por ejemplo, lo que mencionas, no es tan alta, pero es la más alta en Estados Unidos, en Norteamérica, porque separan el continente en dos, Sudamérica y Norteamérica. Y esa está en Alaska y es muy fría y es muy difícil. Bueno, está en la Antártida, que es Vinson, y hay varias, pero no son por altas, son porque son las más altas de cada continente.
Las que sí se llaman, de hecho le llaman las 14 8000, son las únicas 14 montañas que rebasan los 8000 metros. Y estas 8000, estos 14 montañas, están en todos los Himalayas, principalmente en Nepal, en el Tíbet, en Pakistán, en China y creo que una en India. Pero esas son las famosas 14 8000. Por ejemplo, Carlos Carsolio hizo todas las 14 8000 sin oxígeno. Eso ya no pasa. Es más, Carlos Carsolio es el único mexicano que ha hecho... ¿Sin oxígeno? Sin oxígeno. Es el único mexicano que ha hecho el Everest sin oxígeno y ha hecho, además de eso, se echó las 14 8000, ¿no? Sin oxígeno. Sin oxígeno. Yo le pregunté a ChatGPT, ¿cuál es la diferencia entre subir el Everest con oxígeno y sin oxígeno? Y me dijo, es 20 veces más difícil. O sea, no es el doble, no es el triple, no, son 20 veces más difícil. Es otra categoría de humano el que sube sin oxígeno a que sube con oxígeno. Oye, pero ¿crees que hablen así de ti en 20, 30 años? Porque al final creo que es generacional, porque si nos vamos en la época de Carlos, ¿no? Y hubiera hablado 20 años, de las personas que 20 años antes subieron el Everest, pues creo que estaría hablando igual que tú estás hablando de él, ¿no? Porque creo que las dificultades van conforme a las etapas, y conforme a la tecnología y conforme a lo que vamos topándonos conforme a los años, ¿no? Mira, la verdad no creo estar en esa categoría. Me conformo con que mi mamá esté bien contenta y mis hijos estén orgullosos. Pero la verdad es que no me considero esa categoría. Mira, yo no soy atleta de No, alto pero en rendimiento. general, ok, pongámosle que no es específicamente a ti la pregunta. ¿No crees que así se hable en 20 años de las personas que hoy en día están subiendo? Mira, yo creo que no. O sea, yo creo que sí hay una diferencia. Es que esto es muy Es que primitivo, Santiago. ya cuando Fue estás muy ahí- primitivo. Mira, el traje es un traje de plumas que pareces como si estuvieras de estos mamelucos de pijama, como si fuera un sleeping bag que te lo pones realmente y te aguanta menos 40 grados, ¿no? Ese sleeping bag. O sea, ese traje. O sea, yo pudiera dormir arriba del Pico de Orizaba con ese sin sleeping bag, sin casa de campaña y no me congelo. O sea, eso es una diferencia brutal. La ayuda. Ya hoy es obligatorio ir con un Sherpa. Antes no. Y el Sherpa te ayuda a cargar oxígeno. Cada tanque de oxígeno cargas 4 kilos. Y es, para que me entiendas, yo le quité las etiquetas a mis calzones para que pesaran menos. O sea, a mi ropa, a todo, porque me ahorré 50 gramos de estar cargando en la montaña. Ahora imagínate 4 kilos de oxígeno y un solo tanque que te puede durar 4, 8 horas, dependiendo en qué etapa estás o cuánto estás respirando. Y necesitas Sherpas que te ayuden a llevar el oxígeno. Antes no. O sea, las botas, se te congelaban los pies. Ahora ya tienes una como triple bota que te sirve muchísimo. Es que era muy primitivo antes. De verdad es que era para muy valientes, muy locos. ¿Cómo era la ropa de Carsolio? Ellos se cosían la ropa. Ellos se cosían elásticos en los guantes para amarrarse los guantes a ellos y que no se les cayeran los guantes en la montaña. Ellos hacían, o sea, todo era muy manual. Muy manual. La verdad es que, mira... Es que esto es una locura. Estás hablando que los desafíos empezaron en los años 80 por un empresario tejano, Richard Bass y Frank Wells, que decidieron escalar las 7 cumbres. Es correcto. Hasta los años 80. Y de ahí se volvieron muy famosas las 7 cumbres, porque cuando uno termina de hacer el Everest, te viene un vacío enorme, porque pues hiciste la montaña más alta, ¿qué otra montaña sigue? Y entonces para tratar de continuar con esto, venían, bueno, hagamos las 14 más altas, que rebasan los 8000, pero luego también venía Otro vacío. otro vacío, y entonces fue, pues hagamos estas de las siete cumbres, ¿no? Déjame ir a anuncios QTF, Rodrigo González. Estaba platicando a Rodrigo González, productor de cine, empresario. Además, pues dices que no eres alpinista, que eres un turista de las alturas, que tienes un profundo respeto por los alpinistas, por lo que acabas de explicar. Te platicaba que este hombre que trabajó y estudió en la UNAM, Rafael Navarro, un día me dijo, fíjate aquí en el programa, me dijo, Fer, yo creo que el Pico de Orizaba y el desierto de Atacama tienen las mismas condiciones que Marte. Ay, ¿cómo crees? Y lo voy a comprobar, Fer. Y lo comprobó. Y tan lo comprobó que lo contrató la NASA para que él manejara el Curiosity,
el primer robot que llegó a Marte, y levantara las muestras a través de este robot, porque había las mismas condiciones. Si hay un lugar en la montaña que sientes que no estás en la Tierra. Completamente. O sea, desde que entras al campamento base, imagínate que es como estar en Marte, tal cual, Ajá. con puras casas de campaña, chiquitas, pero hay 500 casitas de campaña. O sea, hay 1000 personas en el campamento base. Es una ciudad, porque están Sherpas, está la gente que está administrando. ¿Qué quiere decir Sherpa? Sherpa es una comunidad, es como decir Tarahumara, Ok. que están cerca Del Everest. del Everest y te ayudan a cargar y a guiar. ¿Y en todos lados se llaman Sherpas por eso? No, o sea, ya se confunde, pero incluso su apellido es como Sherpa, es como de Tarahumara, o sea, es como Rodrigo de Tarahumara o tal. Pero hay otras zonas que no se llaman Sherpa, se llaman otras diferentes. Pero ya se quedó como en la marca de que el que te ayuda, o tu compañero de montaña, es un Sherpa, ¿no? A ver, hay varios paquetes, por decirlo así, ¿no? Para poder subir. Hay unos más baratos, otros más caros. Estás hablando que por lo menos, pues, pagas un permiso al gobierno de Nepal para el Everest de $15,000, más o menos. Y de ahí viene una expedición estándar con guías, sherpas, equipo, oxígeno y demás, que puede rondar entre $60,000 y $100,000. Pero hay un paquete de lujo que te incluye cama, campamento base, helicóptero, abastecimiento. Es una locura, ¿eh? De $160,000. Luego vienen los preparativos, entrenamientos intensivos, ascensos, aclimatación. Como dicen, o te aclimatas o te aclichingas, porque básicamente pues, estás en un lugar que no conoces. ¿Qué es la parte más difícil de subir? Mira, para mí fue la aclimatación, justamente. Porque tienes dos opciones de aclimatarte. Irte a la montaña 2 meses y estar subiendo y bajando. O sea, subes un poquito y bajas, subes un poquito y bajas. Como para estirar la liga, más o menos, como ir poquito a poquito acostumbrado a tu cuerpo. Y tienes otra opción, que eso ya es como las nuevas tecnologías de hoy, que te metes en una burbuja en tu cama, como desde la cintura, que no te puedes sentar. Es como si fuera una botarga inflable, haz de cuenta. Y te quitan el oxígeno. ¿Qué es eso? Y estás ahí 2 meses, 7 horas diarias, sin poder salir. ¿Sin oxígeno? Te van quitando el oxígeno, es gradual. Y al final, o sea, por ejemplo, yo llegué a saturar oxígeno en esta burbuja, ya en la última parte, a 65%. En la época de COVID, abajo del 90%, te mandaban al hospital. O sea, es tan gradual, pero tan difícil. Y eso también te quita el sueño porque tu cuerpo se activa, tu cuerpo está en alerta, está como algo está mal. Entonces tus pulsaciones se aceleran, se te quita el sueño, o sea, no hay forma de que te puedas dormir. Entonces tienes que estar toda tu tarde ahí metido. No piensas. A mí me tocó comprar boletos de avión dentro de la burbuja porque estás 7 horas adentro y compré todo mal, al revés. O sea, tu cerebro literal no le llega el agua al tinaco. O sea, no hay oxígeno. Entonces no piensas, no puedes ver una serie, no puedes leer, no, estás como casi meditando, pero no. Para mí eso fue lo más difícil. Me ayudó mucho mentalmente a prepararme porque hay mucho tiempo que pasas en el Everest, en las casas de campaña, esperando a que sea de noche para poderte ir o así. Y entonces pues ya estaba yo acostumbrado a estar mucho tiempo conmigo, ¿no? Pero para mí eso fue lo más difícil. La parte física de entrenamiento eran muchas horas, pero a muy bajitas pulsaciones. Por ejemplo, yo un domingo cualquiera eran 4 horas en caminadora, pero a unas caminadoras especiales que se suben a 30 grados mínimo. Uy, híjole. Con 15, 20 kilos de peso encima. Y eran 4 horas. Y el día siguiente no era descansar, eran 3 horas. Y al día siguiente eran 2 horas. Y luego ya descansabas, ¿no? Más pesas, más... O sea, la parte física sí es por lo menos un año y muy difícil. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil para mí fue lo mental. Y ya llegando allá... No, pues es otra cosa. Es que es, o sea no vas preparado. No, y lo que te abruma, el que no duermes porque estás en mucha altura. Comes muy poco. Es que te narcotizas. Completamente. Estás es como el buzo. Uh-huh. Sí. El buzo. Tú bajas, ¿no? Y tienes esa sensación de mareo, de que te estás durmiendo.
Depende, justamente tiene que ser gradual para no llegar a un punto en donde... Para narcotizarte. Sí. Te vas preparando y también tu cerebro se empieza a acostumbrar a trabajar con poco oxígeno. Lo único bueno de no tener oxígeno, que lo experimenté por primera vez, es que se te quita toda la distorsión de tus pensamientos. O sea, como tienes tan poquito, como que solo te concentras en pocas cosas mucho. ¿Te acuerdas cuál fue tu foco? Mi foco era regresar vivo. O sea, mi foco era el miedo de pisar bien, porque... O sea, ándale, esa es otra cosa. Brincas cuerpos. Hay cuerpos muertos en el Everest. Algo que te quería preguntar. Hay uno en específico muy famoso. El Green Boots, sí. Ándale. Pero él está... Yo hice la cara sur, que yo la hice de Nepal, y el Green Boots está por el Tíbet, que es la cara norte. Pero es una referencia, el Green Boots. ¿Por qué? Porque... Pues, ¿Por los cuerpos? No, que te cuente. O sea, sí, es que ya... Mira, hay 350 cuerpos en el Everest, muertos. Es muy difícil bajarlos. Porque pones en riesgo a 6 sherpas en bajar el cuerpo y pesan mucho porque están congelados. Y el caminito por donde vas, no creas que vas caminando a gusto. Cabe un solo pie en el camino. Y si te caes para un lado, te caes a China. Y si te caes para el otro lado, te caes a Nepal. O sea, y 3,000 metros de caída. O sea, vas en un... Sí, o sea, vas en un filito. Y imagínate llevar... ¿Solo te cabe un pie? Solo te cabe un pie. Y vienes jalando a un muerto, se te va y te lleva a todos. O sea, es carísimo. O sea, te cuesta $100,000 bajar a un cadáver. Más pones en riesgo a 6 más. Entonces, viene mucho el criterio de qué tanto vale la pena arriesgar 6 vidas por un cuerpo. Y entonces, por eso hay muchos cuerpos en el Everest. ¿Y qué pasa? Se vuelven referencias como ahí en la esquina a la derecha. Dices, ahí donde está Green Boots a la derecha. No, ¿qué sí? O ahí donde Pero está... hay uno que tiene botas verdes. Sí, es este, exacto, es este. Y hay una que, de hecho... Green Boots a la derecha. Exacto. Hay una que fue la primera americana que lo intentó sin oxígeno y se murió en la montaña, y le llamaban la Sleepy Beauty, ¿no? La Bella Durmiente, porque era bonita y estaba como una posición de paz, durmiendo, y era la referencia de que ya que pasabas... La Sleeping Beauty, ya estabas a tantos... ¿Qué cosa estás contando? Sí, no, es... Y entonces, imagínate sin oxígeno, brincando cuerpos, y tu enfoque... o sea, la primera parte es un glaciar tan grande que se llama Khumbu Icefall, que imagínate que tienes que cruzarlo como por 10, 12 horas para poderlo cruzar, de noche, para que esté más frío y haya menos avalanchas. Pero estás cruzando como si estuvieras entre piezas de Lego, pero son hielos del tamaño de edificios de 10 pisos, de 5 pisos, de 7 pisos. Y aparte tienen grietas. Y para cruzar las grietas ponen unas escaleras, los Sherpas te ayudan a poner unas escaleras como de construcción, las de aluminio, acostadas como puentes. Pero son tan grandes las grietas que la grieta más grande que yo crucé ahorita eran de 5 escaleras amarradas. Que si te caes, quedas amarrado, pero, o sea, dependes de que la cuerda funcione, de que estés bien amarrado, salirte de ahí, que no te congeles y te caes 20 metros, ¿no? O sea, sí, no estás como que tu mente no está disfrutando el paisaje como quisieras, tu mente está más enfocada en dar cada paso bien. Sobre todo también darlo atrás de tu guía o de tu Sherpa, porque como ya pisó la nieve, tú quieres ahorrar energía y pisas justo donde él pisó para que no te cueste trabajo apretar la nieve de más, ya sabes. O sea, como que estás tratando de eficientar todo. Qué barbaridad. Sí. Mira, yo llevaba una cámara, una GoPro en el pecho, la dejé en el campamento 2 porque gastaba energía en apretarle el botón. O sea, no quería mentalmente pensar en qué momento voy a filmar o no. Y en qué momento... Y gastar la energía de apretar el botón era mucho consumo de energía. Bueno, increíble ahí te va más difícil. No. Wow. Ahí te va más heavy. Te tienes que concentrar que cuando llegas a la cumbre no te emociones, no llores, nada. Porque es tanto tu consumo de energía... Que te chupas, te chupas y ya no te va a dar para regresar, porque llegar arriba es la mitad. Esa no es la meta, ese es haber llegado a la mitad. Y si ya no te gustó, no tienes opción, tienes que regresar toda la montaña. Oye, a ver, vamos a ir a anuncios QTF, pero no, escuchándote, ¿no te parece una locura? Lo hacerlo? es. Pero es que yo
Yo no que es pensé una que iba a locura. ser tan peligroso y la verdad no esperaba esto. Ya estando ahí, ya como que entras en este modo película y lo empiezas a hacer paso a Dices, paso. Y modo película. Modo película, sí. Pero es que Es una locura. Es una locura. Yo no quiero recomendárselo a la gente que quiero. O sea, tú no quieres que tus hijos lo hagan. no quiero que mis hijos lo hagan. De hecho, de eso me resbalé y estuve cerca de caerme en un precipicio. Y todo en mi regreso pensaba, ¿cómo voy a manejar la situación? Platicándolo con mi psicóloga, platicándolo con mi esposa, platicando de cómo hacer que no sea una opción para mis hijos esto cuando sean grandes, ¿no? Vamos a anuncios, QTF. No, Rodrigo, este programa va para lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Sin duda alguna. Rodrigo González, tienes que regresar a platicarnos esto porque a mí me dejas una reflexión muy importante. Uno se pone metas en la vida. Esa es la reflexión que me dejas. Yo me pongo una meta, lo cual seguramente esa meta me va a cambiar como persona. ¿Qué tanto te cambió esto, no? ¿Qué tanto te cambió escalar? ¿Qué tanto? Porque de la comodidad, y pongo dedos de entre comillas, de la comodidad de meterte a una burbuja en tu propia cama durante 7 horas, a de repente estar en el filo, es lo que me recuerda a mí es mi propio huracán Otis. Y entonces regresas con un postrauma, o sea, forzosamente, porque estás cada instante, cada segundo viendo tu respiración. Es un acto de sobrevivencia. Completamente. Es brutal. De hecho, yo no me puse contento en la cumbre porque estaba concentrado justo de no morirte, ¿no? Y estás a una altura que tu cuerpo se empieza a morir. Arriba de 8,000 metros tu cuerpo se empieza a morir, las células ya no se recuperan, entonces tienes que estar el menor tiempo posible. Y estás casi a 9,000, entonces todavía O sea, te faltan... llegas y te vas Llegas y te vas. Yo estuve 10 minutos. 10 minutos en la cumbre. para todo esto. Sí, valieron la pena. Claro, no, Pero, por supuesto. pero yo no estaba contento. Acababa de brincar un par de muertos. Estás muy nervioso. No puedes creer lo que está pasando. Te estás concentrando en no emocionarte ni no llorar por toda la parte ¿Un de energía. Sherpa te saca una foto? ¿O Sí, algo? sí. Un Sherpa te saca una foto. Sacas tu celular un poquito rápido porque si te quitas el guante más de un minuto se te congelan los dedos. Se te congelan, o sea, de que... Se te caen. Sí. Sí. Entonces, lo haces muy rápido, pero... Y luego te tardas 2 días para bajar. O sea, no es así como que ya llegué. O sea, luego son 2 días que también estás súper agotado. Pero cuando yo llegué ya al campamento base de regreso, ahí sí, ya empecé a llorar, empecé a estar eufórico, pero no eufórico de que hice cumbre. Estaba feliz de que había regresado, ¿no? O sea, mi cumbre fue regresar a volver a ver a mis hijos. O sea, ese era mi Tengo ganas de llorar contigo. cumbre, ¿no? ¡Qué locura! Sí. Y hay una parte romántica en la historia que mi papá patrocinó a Carsolio su primera expedición y logró ir. Y lo patrocinó con su marca de helados que tenía. ¿Qué helados eran? Eran helados Holanda en esa ¡Wow! Sí, y fue a Carsolio, a Elsa Ávila. Y mi papá admiraba mucho a estos ¿Y los alpinistas. acompañaba? No, les ayudaba en todo desde aquí. Pero fue, incluso se volvió amigo, yo los conocí, escalé con ellos alguna montañita, o sea, fue como, yo tenía esta referencia de la gente que admiraba a mi papá, eran ellos, ¿no? Mi papá murió hace 20 y pico de años. Y ahora que yo tengo otra marca de helados, ¿Cuál? Se llaman helados Dolphy, yo me llevé una paleta de cera que usamos para pruebas de los moldes y demás, con su empaque, y me la llevé por si las dudas como amuleto. Vamos, yo ni estaba creyendo poder hacer cumbre que ni bandera de México me llevé. O sea, yo agarré un letrerito y lo pinté un día antes porque, o sea, no pretendía. Pero tuve la suerte que se dieron las condiciones y haber llegado a la cumbre y saqué mi paleta y tomé foto. Entonces, para mí como cerrar ese ciclo de... Y al grado que cuando estaba a punto de hacer cumbre a 5 metros, lo único que pensé fue de, papá, sí soy yo. O sea, como me estoy convirtiendo en la gente que tú admirabas antes, ¿no? Entonces, para mí esa es mi historia del Everest, ¿me entiendes? Este tributo a mi papá, el que alguien común y corriente como yo, que no soy atleta,
me puse este Eres sueño. cineasta, eres productor de cine, eres empresario. Sí, yo no soy atleta. ¿Helados? Yo soy heladero. Y con esa... O sea, que alguien ordinario pueda hacer algo extraordinario. Eso para mí es lo que me llena como de ejemplo para poder inspirar a gente a decir, oye, sí se puede, o sea, sí lo tienes que querer, pero a veces las condiciones se dan, tienes suerte y tú tienes que hacer tu tarea, tú tienes que prepararte, pero a veces se pueden dar las condiciones y se logra. Y se logra, ¿no? Entonces, se me hace muy bonito, muy romántico y eso es lo que me quedo de esta experiencia. La verdad es que soy muy afortunado que la vida me haya regalado esta oportunidad, ¿no? Rodrigo, regresa, por favor. Creo que tenemos mucho que aprender, mucho que reflexionar, sin duda alguna. Sí, Regresa. gracias. Qué Fernando. bendición conocerte. ¿Qué te parece, Santiago? Brutal, una historia increíble. Increíble. No, gracias. Increíble, de verdad, increíble. Yo no sé el resto de los que estamos reunidos, pero cada parte de la narración yo estaba ahí contigo. Estaba yo brincando cuerpo. O sea, de veras una cosa me impresionó que se llama Green Boots, porque el alpinista llevaba unas botas verdes. Y en el Green Boots a la derecha, pues porque ahí está el muerto. ¡Guau! O sea, qué locura, de verdad, qué locura. Regresa, por favor. Claro que sí, muchas Regresa. gracias.